El gobierno de Arabia Saudí, que encabeza el príncipe Bin Salman con permiso de su padre, encargó a los de Morgan Stanley que le compraran cosas. Y los de Morgan Stanley le han conseguido algo muy importante en España, el paquete mayoritario de la compañía Telefónica. La irrupción de una empresa de Arabia Saudí en Telefónicas. La CNMV ya tiene la notificación de la compra de STC a Telefónica. La empresa saudí controla el 9,9% de la compañía, una operación que no conocían ni el gobierno ni Telefónica, discreción que es habitual según los expertos. Hay un Estado o un fondo soberano como el que ha comprado Telefónica. Sí, es una preocupación en Comisión Europea y Parlamento Europeo. Ambos habían encargado ya informes a distintos organismos para analizar la entrada de infraestructuras críticas de la Unión Europea. Que un país intente entrar en las grandes empresas de España siempre ha dado mucho que hablar y me es muy difícil no recordar el caso de Rusia y Lukoil en el año 2008. Pero para recordar lo de 2008 tenemos que retroceder un poco más atrás y recordar que tanto Telefónica como Repsol, como el Banco Argentaria, como Endesa eran entidades públicas que nada más llegar el gobierno de don José María Aznar sufrieron un proceso de privatización, aunque cierto es que algunas de ellas ya habían empezado a ser privatizadas antes. En algo que fue seña de la casa, el señor Aznar se dedicó a poner amigos suyos al frente de estas empresas. O de él o del señor Rato. Y ahí salieron el señor don Francisco González, que se fue al BBVA, el señor don Rodolfo Martín Villa, que se fue a Endesa, luego le reemplazaría al señor Pizarro, el señor Cortina en Repsol y el señor don Juan Villalonga en Telefónica, al que luego reemplazó el señor Aliaza. Yo no tengo compromisos con nadie, ni de carácter personal ni de carácter político. 11 personas nombradas por Aznar manejan 2 de cada 3 acciones que cotizan en bolsa. Se quieren quedar con todo. Así quedaban en manos privadas, pero en manos privadas amigas del gobierno Aznar. Cuando el Partido Popular perdió las elecciones y entró el gobierno del señor Zapatero, se produjo una evolución interesante en la que se interpretó que quizá el gobierno Zapatero iba a intentar remover la silla a esos empresarios de empresas privatizadas controladas por amigos del PP. Y en esa operación ganaron fuerza 2 entidades. Una, la compañía constructora SACIR, que llevaba en ese momento el señor don Luis del Rivero, que a pesar de que no creo que sea alguien muy socialista, se llevaba muy bien con el equipo económico del señor Zapatero, principalmente con don Miguel Sebastián, que dirigía entonces la Oficina Económica, y con don Pedro Solbes, que era entonces el ministro de Economía, y la Caixa, del señor don Isidro Fainé, que entonces se consideraba que se llevaba bien con el PSC. La Caixa y SACIR toman el control en aquel momento de la mayoría de Repsol, echan al presidente Cortina, puesto por el gobierno Aznar, y ponen al señor Brufau, que es un hombre de la Caixa. De igual modo, la misma SACIR en ese momento intenta un asalto al banco BBVA y paralelamente a esto, la Caixa intenta comprar mediante una OPA la compañía Endesa. Parecía muy difícil no vincular esa estrategia de crecimiento voraz de la Caixa con el hecho de que en ese momento el ministro de Industria era el señor don José Montilla, del PSC. El ministro de Industria es el que regula este tipo de operaciones. Y el PSC algo le debía a la Caixa, que le había condonado importantes deudas, que es tanto como conceder créditos. Una cosa importante, se han prohibido las condonaciones, se han prohibido las condonaciones. Y es que hay algunos que quieren dar lecciones, pero resulta que su partido ha tenido más de 40 millones de condonación de entidades financieras, Y una condonación de una entidad financiera, acabo, señor presidente, significa una donación de una entidad financiera. Bienvenido a La Caixa. ¿Su nombre, por favor? José Montilla, pero la cuenta está a nombre del Partit dels Socialistes de Catalunya. Elija una opción. Consulta de saldo, retirar efectivo, pedir que le condonen un crédito por la patilla. Pedir que me condonen un crédito por la patilla. No se retire. No, es que aunque me lo pida Pedro J, pienso seguir en el cargo. Su petición ha sido aceptada. Puede pagar su crédito a partir del 2036. Muy amables. Siempre que continúe en su cargo y se enrolle con nosotros. Pero al margen de la guerra por el BBVA o la guerra por Endesa, de la que ya hemos hablado o hablaremos en otras piezas, el tema de Repsol se iba a complicar al estallar la crisis económica del año 2008. SACIR era una empresa constructora y, como la mayoría de empresas constructoras, en el año 2008 estaba totalmente en números rojos, con una deuda elefantiásica y necesitaba liquidez. En ese momento, don Luis del Rivero decide poner en venta su 20% de Repsol.
Y es en ese momento cuando entra en escena la Rusia del señor Vladimir Putin, que en ese momento anuncian que Gazprom, la empresa pública de petróleo rusa, quiere comprar ese 20%. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? La marejada político-financiera que se levantó cuando el primer ministro ruso, Zhukov, dijo que Gazprom quería comprar el 20% de Repsol en manos de SACIR, se va a reavivar. Rápidamente, el gobierno pone un alto diciendo que no les interesa que una empresa estratégica para el gobierno español como es Repsol quede en manos de otro Estado, por tanto, de otra empresa pública. El vicepresidente ruso daba un nombre, Gazprom, como el interesado en comprar esa participación. El anuncio pillaba por sorpresa al ministro de Industria y desataba el rechazo de gobierno y oposición por la participación del Estado ruso en Gazprom. No nos gusta participaciones de empresas públicas en el tejido, sobre todo en aquel tipo de empresas que hemos priorizado, y nos interesa también más la presencia de empresas que tengan sistemas más de mercado. El gobierno de Putin rectifica y dicen que la operación no la va a hacer Gazprom, la va a hacer la principal empresa petrolera privada de Rusia, que es Lukoil, que oficialmente es una empresa privada, aunque desde España se sigue pensando que es una empresa pública, porque indirectamente consideran que estará controlada por el gobierno del señor Putin, en ese momento con un presidente guiñol llamado Medvedev. Con las muchas noticias económicas que se nos acumulan en la mesa de redacción. Y es economía global. Cada minuto que pasa parece más evidente que una empresa española estratégica acabará estando controlada desde Rusia. Las negociaciones están en marcha para que la rusa Lukoil controle Repsol. Y parece claro que el gobierno no les va a poner pegas. Lukoil quiere una toma de control en Repsol, ese 20% que posee la constructora SACIR y otro 10% que negocia con otros accionistas. La interpretación que hace la prensa española es que el gobierno de don José Luis Rodríguez Zapatero está a favor. Y coincidiendo con esa operación, se monta en España una llamada cumbre energética para estrechar lazos entre España y Rusia, entre el señor Zapatero y el señor Medvedev, que todo el mundo interpreta como una forma del gobierno español de blanquear las relaciones con Rusia, de decir que son aliados, que vamos a firmar un montón de acuerdos. La petrolera rusa Lukoil intentó hacer una OPA sobre Repsol. Entonces hicieron un acto. Todo el gobierno español, medio gobierno ruso, todos los empresarios españoles, todos los empresarios rusos. Las exportaciones españolas a Rusia han crecido en torno a un 40%. Y dado el potencial de nuestras economías, existe un amplio recorrido para aumentar los flujos económicos entre ambos países. Bueno, desde Moncloa le llamaron una cumbre energética, se firmaron un montón de papeles de colaboración, esto se va a hacer, nunca se hizo nada. De hecho, después de esa cumbre, la Caixa anuncia que ellos también están dispuestos a vender su 10% de Repsol a través de Criteria, lo cual le daría a los rusos hasta el 30% de Repsol, lo que les hubiera convertido en el accionista mayoritario de Repsol, algo que no parece que gustara del todo al entonces presidente de Repsol, señor Brufau. Yo creo que los centros de decisión se protegen más sin un accionista 100% propietario de la compañía que con un accionista 100% propietario de la compañía, porque nos convertiríamos en una división. El Partido Popular, que entonces estaba en la oposición, decidió erigirse como el medio anti-Rusia y hacer campaña en contra de que Lukoil comprara Repsol. Se pretende vender a los rusos el suministro de energía, gas y petróleo español. Yo quiero decir que este partido se opone por razones de seguridad estratégica nacional a que se venda el suministro de energía, de gas y de petróleo a una empresa rusa para arreglar los problemas personales de una empresa promotora que está apoyada por el gobierno de España. Que de ninguna manera se puede poner el petróleo, el gas y la energía española en manos de los rusos. De ninguna de las maneras. La lectura que está haciendo el señor Rajoy es: el señor Zapatero en su día metió a sus amigos de SACIR Vallehermoso en Repsol, ahora se han arruinado y para hacer un favor a esos amigos, pues tiene que recurrir a pedir ayuda a los rusos. Estamos realmente asombrados de la pasividad de un gobierno que contempla este tipo de injerencias en nuestro sistema económico, no ya con una pasividad, sino a veces con una complacencia que realmente es muy peligrosa. Que Repsol no es una cadena hotelera.
Repsol tiene un alto valor estratégico. Estamos hablando del suministro energético de nuestro país. Y eso no se puede dejar para arreglar los problemas personales de algunos, incluidos los suyos, en manos de una empresa dudosa, vinculado a un gobierno que usa sus armas energéticas como todos hemos visto que las usa. Ustedes que se reputan liberales, en fin, un día sí y otro no, me pidan o exijan a este gobierno un intervencionismo que, entre otras cosas, no puede hacer. Al final, Lukoil retiró su oferta por entender que no había el consenso para que hicieran la operación. Con cierta ironía ha comentado que Lukoil está muy agradecida al gobierno español y a los medios de comunicación españoles por toda la atención que le están dedicando al asunto. Y según el señor don Luis del Rivero, a pesar de que los medios dijeron que él era el instigador, asegura que él en el fondo estaba en contra de que Lukoil comprara el 20% suyo y el 10% de la Caixa de Repsol. La posición y tal, porque claro, fíjese que yo realmente siempre me opuse a la venta del 20% de Repsol a Lukoil. Y sin embargo, si uno lee los periódicos de entonces, y usted probablemente los haya leído, cree que yo era el que quería vender a Lukoil y que el presidente Zapatero apoyaba esta locura por defender a su amigo. O sea, eso era lo que decían los periódicos. Entonces, realmente, luego más adelante, con el tiempo, se ha sabido quién quería que se vendiera Lukoil y yo le digo que no se vendió por mí. Pero eso me fue marcando tic-tic hasta que acabaron conmigo, ¿no? O sea, entonces, por enfrentarme siempre a los poderes máximos del país, si creía que no llevaban razón. O sea, entonces, eso quiero decirle que no era tan importante y tan, ¿no? No dice el nombre de quién era el que sí estaba a favor, pero me imagino que se está refiriendo al presidente del gobierno y por encima de él al rey de entonces de España, que era el rey Juan Carlos I. Aunque lo cierto es que en última instancia, al menos oficialmente, de quien dependía la venta era de la Caixa y de SACIR. Ni en la Caixa ni en SACIR. El gobierno desea que Repsol siga siendo una empresa dirigida por españoles con un plan industrial que sea positivo para el interés estratégico de la garantía de suministro. No parece difícil entender que la operación no funcionara si tenemos en cuenta que la Unión Europea no lo iba a aprobar. Una vez tenemos claro que la Unión Europea / Estados Unidos, porque está claro el cordón umbilical que une a los intereses de Estados Unidos con Europa, no iban a permitir que los rusos controlaran un emisor de petróleo desde España. Para nosotros, Repsol es importante que siga siendo española y va a seguir siendo española. Que, por cierto, la vida del que fuera presidente de Lukoil tuvo un final bastante raro en Rusia, cayendo por una ventana. Al final, todos los accionistas que había en aquella época de Repsol se fueron. SACIR vendió su paquete de acciones, la Caixa vendió su paquete de acciones y hoy el accionista mayoritario de Repsol es el Banco Santander de doña Ana Patricia Botín. Y el segundo accionista, el fondo de inversión BlackRock, del que ya hemos hablado aquí, y el que tenga interés puede ver la pieza que tenemos sobre las vacunas. Después del de Rusia, hubo otro intento de comprar una importante empresa por parte de una empresa estatal de otro país, que es cuando el grupo Prisa quiebra, sobre todo su brazo televisivo, y quiebra lo que es la plataforma de televisión por satélite Digital Plus, Canal Plus, el gobierno de Qatar presenta una oferta para comprarla a través de Al Jazeera. Y es precisamente Telefónica quien presenta la contraoferta, apoyada por los partidos políticos españoles y los principales medios que no querían que Qatar entrara en el terreno mediático español. Y a pesar de que Telefónica, cuando vende Antena 3 y vende Onda Cero, había dicho que se retiraba de los medios de comunicación de España, sorprende a todos volviendo a los medios de comunicación, comprando primero Canal Plus y luego convirtiéndose en el primer accionista español del diario El País y la cadena SER. Lo compra en un momento determinado cuando estaban en negociaciones con Al Jazeera por un lado y Telefónica entra y lo compra ahí. Dice que ha comprado opciones sobre el 24% del capital de Prisa. Es que las relaciones con Telefónica hasta hoy mismo han sido siempre muy complicadas. Eso era como un acto, ya te digo, las relaciones con Telefónica son tan complejas que merecen ellas solas un libro. Ha sido un socio muy incómodo en todas las etapas. Precisamente Telefónica, que durante el gobierno Rajoy impidió que Qatar comprara Canal Plus, ahora ha sido quien ha sido comprada por otro gobierno extranjero, en este caso el de Arabia Saudí.
Entra capital saudí en Telefónica, un desembolso de más de 2.000 millones de euros por un 9,9% de las acciones. Arabia Saudí se convirtió ayer en el mayor accionista de Telefónica al comprar casi el 10% de la compañía. Y cabría preguntarse por qué la movilización que hubo para impedir que Lukoil comprara Repsol en 2008 o la movilización que hubo para impedir que Qatar comprara Canal Plus allá por el 2014 no se ha producido ahora para impedir que Arabia Saudí comprara Telefónica. Claro que también puede que sea algo más simple, y es que Arabia Saudí se lleva algo mejor con Estados Unidos de lo que se lleva Qatar y bastante mejor con Estados Unidos de lo que se lleva Rusia. También es un país socio comercial de España, le vendemos armas. Sí, los empleados de Telefónica empezaron a sospechar porque en el parking de la oficina cada vez había más camellos aparcados. Aquí, iba a hacer una broma de aquí que tampoco puedo, ¿no? Habla. Aquí estamos acostumbrados y no somos moros. Bueno, al tratarse de... Sabía que no tenía que hacerla. La principal crítica que han hecho comentaristas españoles de esta operación es el hecho de que el accionista mayoritario de la empresa que ha comprado Telefónica es el propio príncipe gobernante de Arabia Saudí, Bin Salman, con lo cual lo podemos considerar una empresa pública, y el señor Bin Salman ha sido presentado por varios comunicadores como el asesino directo del señor Khashoggi. O sea, un Estado no es un club de fútbol, un Estado no es una empresa, y menos una dictadura despótica especialmente siniestra, ferozmente enemiga de las libertades y que propaga el Islam por toda Europa. Todas las mezquitas que se han construido en Europa en el último cuarto de siglo las ha pagado Riad. El fondo que dirige Bin Salman, que es el tío al que se acusa de asesinar y descuartizar a un periodista molesto. No deja de inquietarme, porque cuando dice Paco, no, hombre, no tienen ninguna... Bueno, es que no sé, de un señor que ha hecho entrar a un periodista del New York Times en una embajada y lo ha descuartizado, lo ha ordenado descuartizar, hombre, he de decirte que no me parece que respete las mínimas convenciones que respetamos nosotros. Entonces... Y realmente me gustaría poner pegas a esa afirmación, pero es un poco difícil hacerlo. Porque es cierto que el señor Bin Salman no ha sido condenado por el asesinato y es difícil pensar que lo vaya a ser algún día. Y se supone que los periodistas tenemos que informar de hechos, no de convicciones que tengamos, porque podemos estar convencidos de que el gobierno de Putin asesinó a la periodista Ana Politkovskaya, pero no podemos darlo como un hecho. Podemos estar seguros que el gobierno de Irán asesinó al señor Sapir Bakhtiar, pero no podemos estar seguros ni presentarlos como un hecho, aunque sea lo más lógico y pensable. Pero en el caso del señor Khashoggi, hay un punto de diferencia con otros casos, que es dónde se produjo el crimen, que es en una embajada de Arabia Saudí. El señor Khashoggi estaba en Turquía, entró en la embajada de Arabia Saudí para alegar los papeles para poder casarse y ya no salió. Salió ridículamente un señor disfrazado con su traje para ver si engañaban, pero él ya nunca más salió. Bueno, salió a trocitos. Y hay media docena de personas detenidas e investigadas por este asesinato. Esas personas son todos funcionarios de Arabia Saudí y podemos presumir que miembros de su equipo de seguridad. Por tanto, o nos convencemos de que un grupo de funcionarios de Arabia Saudí espontáneamente decide encargarse a un periodista opositor, o lo más verosímil es que el crimen lo ordenara el gobierno de Arabia Saudí, que en última instancia encabeza al señor Bin Salman. E incluso si suponemos que él no tuvo nada que ver, la persona que lo ordenó estaría a sus órdenes. E incluso suponiendo que hubieran actuado espontáneamente sin pedir permiso a nadie, el crimen se produjo en la embajada de Arabia Saudí, por tanto, en suelo que era responsabilidad del gobierno de Arabia Saudí, por tanto, una vez más, del señor Bin Salman. De ahí que en esta ocasión, más que presentarlo como una hipótesis, está muy cerca de poder ser presentado como un hecho. Discutirlo sería como discutir que el que pilotaba el tanque en Tiananmen, pues a lo mejor no se había ordenado directamente Deng Xiaoping, pero el responsable era el señor Deng Xiaoping como líder de China en aquel momento. ¿Hay que dejar de vender armas a Arabia Saudí? Solo hay una respuesta, un monosílabo, sí. Este es un contrato que fue firmado por la anterior administración y que en consecuencia nosotros lo único que podemos hacer es hacer que se cumpla. Ha dicho que de momento no quiere ocupar cargos en los órganos de gobierno de Telefónica. Me cuesta mucho creerlo, que tú seas el primer accionista de una empresa y no quieras tener representantes en los órganos de gobierno de la compañía. Aun suponiendo que así fuera, es evidente que el presidente de Telefónica, el señor Payete, queda en gran medida supeditado por el accionista mayoritario, es decir, por Arabia Saudí. Y si legalmente Arabia Saudí sigue siendo un país aliado nuestro, y le vendemos barcos y le dejamos que organice competiciones nuestras de fútbol, parece contradictorio que en cambio no se le permita comprar una gran compañía del IBEX como es Telefónica. Ahora bien, esas buenas relaciones que tenga España y Europa con países como Arabia Saudí o como la República Popular China
deslegitiman bastante cualquier lección de democracia que quiera dar Europa. Eran muchos los intereses económicos en general detrás de esta visita a España del heredero saudí. En lo concreto estaba la venta al país árabe de 5 corbetas que construirán Avantia. Mohammed bin Salman ha incluido a España en su primera gira internacional, que le llevó hace 3 semanas a Estados Unidos y hace solo unos días a Francia, donde se firmaron acuerdos militares y comerciales por más de 14.000 millones de euros. Luis, nosotros te oímos muy bien, me parece, ¿no? Sí, perfecto. ¿Cuándo vamos a recibir al responsable de la matanza de Tiananmen? Creo que el día 5, ¿no? Pues a mí no me parece bien, ¿eh? Hombre, es que si no recibimos a los hombres que han marchado sobre cadáveres, pues probablemente no recibiríamos a la mitad de los dirigentes del mundo.